Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa de la seguridad que desarrollamos desde la óptica no de los delitos, sino de la protección humana, es decir, tomando al riesgo como esa materia prima necesaria para poder gestionarlo y, bueno, aplicarlo en los distintos campos dentro de esta seguridad que les comentaba, ya sea la gestión integral de riesgo de desastre, la gestión ambiental, la seguridad y higiene laboral, bueno, tan amplia y siempre con esa característica que tiene de interdisciplinariedad, ¿no? Y bueno, hoy tuvimos que convocarlo nuevamente al amigo, al doctor Carlos Zavala, que ha estado en un programa anterior hablando justamente sobre ayuda humanitaria, pero por las dudas para aquellos que no han podido ver el programa anterior, si puedes presentarte, bueno, dándote la bienvenida, por supuesto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Sí, digamos, mi expertise, yo fui subsecretario de Cooperación Internacional en la Argentina durante varios años y con relación al tema para el cual me invitaste en esta ocasión, lo que tengo sí es, digamos, una cierta experiencia en cumbres internacionales sobre temas ambientales, cambio climático, migraciones forzadas por la cuestión de las cuestiones ambientales y cambio climático. Es decir, que me ha tocado participar en algunas de las últimas cumbres internacionales de Naciones Unidas, digamos, más movilizadas en esta temática que tiene que ver con los desastres, el cambio climático, etcétera, etcétera. Exactamente, así que bueno, todo tiene que ver con todo, diríamos, ¿no? Está todo muy relacionado. Sí, sí. Y de alguna manera, también en el programa anterior en el cual nos visitaste, por ahí hablando de cuál era la actuación que tiene Naciones Unidas, las distintas agencias, un poco lo desarrollábamos desde el punto de vista de la respuesta, ¿no? Que si bien también tiene su injerencia dentro de lo que es la gestión previa. Y bueno, en los últimos años ha habido, o décadas, grandes cambios desde el punto de vista de los paradigmas, desde el punto de vista del abordaje a las emergencias y los desastres, donde tal vez apuntaba en un principio a esa reacción frente al evento, de hecho hasta la denominación de la defensa civil viene de ahí, ¿no? Sí, porque frente a un ataque uno respondía. Luego han cambiado justamente con el aporte de distintos ámbitos como ser los científicos, los académicos, pasándose ya no hablar de esa respuesta, sino tal vez empieza a aparecer el riesgo, la gestión de riesgo. Antes la protección civil, digamos, más que la defensa, se hablaba ya de proteger, que era una acción previa, digamos, a defenderte, ¿no? Exactamente. Entonces ya... Y bueno, justamente con todos estos nuevos fueron cambiando paradigmas, ya se empezó también a trabajar desde el punto de vista de identificar la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad. Exacto. Y bueno, en síntesis lo que estamos hoy, que es la gestión integral de riesgos de desastre en este caso, ¿no? O sea, hacer una gestión muy, digamos, estratégica, de ahí donde también interviene innumerables especializaciones, campos, que va desde, también lo hablabas vos en el programa anterior, de la psicología, pasando por el especialista en alguien que haga un rescate, o sea, y todo esto, de alguna manera, no sé si fue saliendo a partir de las actividades propias, uno aprende a partir de distintos eventos que han ocurrido, pero también, y volviendo a Naciones Unidas, existe una especie así como de marco, de directiva, ¿no? Que fue, digamos, de alguna manera bajando o tratando, no porque es una bajada, digamos, que tiene que cumplirse, pero sí un aporte a los distintos países a nivel internacional, ¿no? Que fueron un poco los marcos de acción. Exactamente. Y en el cual te tocó estar presenciando. Sí. Eso, digamos, el último y el que está vigente en este momento es el marco de Sendai, que fue una reunión en el año 2015 en Sendai, en Japón, en la que, bueno, me tocó participar con la delegación de Argentina. Digamos, y justamente creo que ahí se refleja mucho más la necesidad de que sea una cuestión multidisciplinaria el tema de enfocar esa cuestión del riesgo, y ahí hubo discusiones importantes, pero en realidad lo que más dentro de la reunión, digamos, para ver cómo funcionó la reunión en sí misma, la mayor, digamos, discusión que hubo entre los países desarrollados y los países en desarrollo, entre ellos nosotros, es, digamos, cómo se iba a financiar o cómo se iba a apoyar económicamente para que todos los países estuvieran en las mismas condiciones de actuar, porque algunas, digamos, los desastres están ligados a muchas circunstancias, entre ellos, por ejemplo, el obrar o el no obrar del hombre, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, de qué manera para que se hagan las cosas bien, tiene que haber capacitación por un lado, tiene que haber, en el caso que sea una región sísmica,
específica. Por ejemplo, tiene que construirse con determinado material, Sí, que es más técnicas, costoso, claro. y ese tipo de cuestiones. Bueno, ¿cómo se van a resolver esas cuestiones económicas para que los países más pobres estén en condiciones de afrontar y manejar ese riesgo que tienen? Claro. Esa fue la mayor discusión, porque los países, digamos, más desarrollados estaban, como digamos, reticentes a poner más plata. Esta es la realidad. Sí, la realidad, sí, y sí, los países en desarrollo decían, bueno, pero si queremos que todos, bueno, ¿de qué manera me vas a ayudar a que esto se haga? Porque, digamos, es una cuestión a resolver allí. Y el otro, digamos, en ese contexto, Argentina tuvo un rol importante, porque Argentina lideró lo que se llama el GRULAC. El GRULAC es el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe, que digamos, dentro de la diplomacia es digamos, un sector muy importante, y a Argentina le tocaba, esto no es una cuestión de, hay, digamos, rotaciones, claro, de eso, y a Argentina le tocó, y la verdad que cumplió muy bien ese rol. Fuimos felicitados por ese rol, en cómo se cumplió, tanto en la reunión que hubo en Ginebra como en la reunión que se hizo allá en Sendai misma, en Japón, y digamos, liderando esa posición de un poco reclamo y obteniendo los resultados que se estaban buscando. Claro. Pero fue la parte más pesada. En lo demás, digamos, en lo sustancial, estábamos todos de acuerdo en que, digamos, la gestión del riesgo debía ser una cuestión integral, que no era una cuestión que pudiera manejarlo solamente la respuesta, ni tampoco solamente la prevención. Es decir, que tenía que haber, ¿por qué? Porque hasta que te llega la prevención, los sucesos te ocurren. Exacto. Entonces, por lo tanto, vos también tenés que estar preparado para responder. Ambas cosas tienen que ir simultáneamente desarrollándose. Claro. Hay una especie de lo que se llama overlapping, digamos, ¿no? Un sobrevuelo, esa sería la expresión, entre una etapa y la otra, que es necesario tener cubierta en todos lados. Claro, porque por ahí se toma como lo que antes se hablaba del ciclo de los desastres, como claro, que ahora pasa esto, después esto. No, en realidad las cosas está ocurriendo todo a la vez. A la vez. Exactamente. Entonces, claro. Esto es lo digamos, lo que estamos viendo. Y además lo que vieron los desarrollados, porque esto no nos olvidemos que ya había pasado Katrina, etcétera, etcétera, ellos vieron que también los golpean a ellos, sí, que claro, no solamente, digamos, el desastre le golpea a los pobres, como siempre los más vulnerables, ocurría, sí, los más vulnerables, claro, y entonces ellos también resultaban golpeados. En Europa había habido inundaciones, y los hay, inundaciones, incendios muy importantes que terminan afectando los cultivos, terminan muriendo gente por el frío, también terminan por las inundaciones. Por calor, por frío, por sí, frío, por calor. Claro. Así que, digamos, todo eso era una cosa en que estaba todo el mundo interesado. Y más que se venía también con la experiencia anterior, porque hubo muchos intentos, como fue el diseño, ¿no?, de los años 90, que no se llegó a nada. Después, de hecho, surge... Bueno, no sé si no se llegó a nada, porque en realidad, digamos, al término del diseño, lo que hubo fue el marco de acción de Hyogo, claro, que fue un paso importante. Tal vez tenía muchos defectos, pero por lo menos fue la primera vez en que todos los países se pusieron de acuerdo, claro, en que algunas medidas mínimas había que cubrir. Exacto. Y bueno, el de Sendai ya es más perfecto. Claro, yo la verdad, desde mi lectura, que desde ya que puede ser errada, ¿no? De hecho, como se llegó hasta el año 2000, y después a partir de la ocurrencia de justamente el Katrina o anterior también al tsunami en el sudeste asiático, las Torres Gemelas, como que ahí también hubo también una necesidad y esto trajo como consecuencia después Hyogo, ¿no? Sí, exactamente. Y que en sí, tanto el marco de acción de Hyogo Sendai son como guías, ¿no? En realidad, bueno, Hyogo era más tal vez, como diciendo, bueno, sugerencias, por decir así, a los países. En realidad, sí, digamos, no son vinculantes, que es lo que se llama, digamos, en política exterior, es cuando un tratado, por ejemplo, es obligatorio para los países cumplirlos. En este caso no es obligatorio, pero sí lo deben llevar a poner en práctica aquellos que lo suscriben. Claro. El problema que hay es que luego el segundo paso muchas veces no se da, digamos, no se termina de cumplir, y eso se afecta, digamos. Naciones Unidas dio un paso importante en esto, y vos fíjate que en el 2015 aunó las 3 conferencias más importantes que tuvo en estos 20 años del milenio, que juntó, digamos, el tema de los desastres, el tema del cambio climático, que fue el famoso Acuerdo de París, que debes conocer, y se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 3 cosas fueron en el 2015, pero no solamente que lo juntó en el mismo año, sino que además le puso pautas para que vean la interrelación entre eso. Claro. Es decir, el cambio climático está produciendo mayor cantidad de desastres.
Cuando más desastres ocurren, más se afecta al desarrollo de los países. ¿Por qué? Porque, bueno, vos mucha plata que vos tenés juntada para la educación, para la salud, para la seguridad, para las cosas básicas que da un país, las tenés que destinar a pagar una inundación o tenés que destinar a pagar ese tipo de cuestiones, digamos, los daños de un desastre. Entonces, este tipo de cuestiones están vinculadas y esto no solamente que lo unió en la conferencia, sino que les puso el mismo rango. Todos son por 15 años. Claro. Entonces todos se juntan en lo que se llama Agenda 2030, que es la Agenda del 2030, porque antes vos fíjate, el marco de sondeo era por 10 años, pero el de Sendai es por 15. ¿Por qué? Bueno, precisamente para unirlo con las otras dos conferencias y se pusieron un plazo común para trabajar conjuntamente. Claro, además para ver los resultados o para ver, poder hacer un para ver si realmente diagnóstico, si está mejorando o no. Sí. Y fundamentalmente lo que hay que concluir es si mejora o no el desarrollo, digamos, ¿no? Porque si no, si el desarrollo no mejora y no es sostenible, nos está pasando lo que nos está ocurriendo, digamos, ¿no? Que la brecha entre los más ricos y los más pobres es cada vez más grande. Más grande, exactamente. Y además, o sea, como síntesis de lo que es Sendai, algunos otros aportes que haya hecho que considerás. Yo creo que el aporte más importante es el tema de esto de el primer punto de los 4 principios que tiene, que es comprender el riesgo. Me parece que eso, porque muchas veces alguna situación que puede ser grave para uno es beneficiosa para el otro. Entonces, se dan esas paradojas. Bueno, lo hemos visto acá en la Argentina. En la Argentina hay inundaciones que son muy graves en la zona de la Mesopotamia y demás. Han sido estas lluvias, digamos, intensas, han sido muy beneficiosas al sur del río Salado, porque han mejorado las cosechas, han mejorado los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver de qué manera una cosa puede compensar la otra. O el típico, un plan que lamentablemente no se cumplió, pero fue una promesa hecha hace unos años atrás, que decía, por ejemplo, a ver de qué manera se podía utilizar el agua excedente de las lluvias e inundaciones en la zona mesopotámica y en la cuenca del Río de la Plata para atender los incendios que había en Córdoba y demás. A ver de qué manera podía compensarse una cosa con la otra. Eso, bueno, lamentablemente luego no prosperó, no se siguió adelante por las distintas crisis que vivimos en Argentina, pero es un tema interesante de ver cómo lo que podemos hacer esa compensación de fuerzas para comprendiendo la totalidad del riesgo. O por ahí con otro riesgo que pasa normalmente cuando hay una erupción volcánica, ¿no? Que el gran problema son las cenizas y que después esa ceniza termina favoreciendo porque es un abono natural a la tierra, ¿no? O sea exactamente. A ver de qué manera aprovechar eso para dar vuelta, digamos. Bueno, el famoso tema que usan los japoneses, usan mucho el ejemplo ese del jujutsu, digamos, ¿no? Que es utilizar la fuerza contrincante para que sea favorable a vos. Eso lo repetían mucho allá. Yo tengo cierta admiración por los japoneses porque estuve un año estudiando allá en Japón y aparte de eso fui un par de veces y realmente admiro. En esas cosas son admirables y lo sigo. Y bueno, lo aplican en todo. Así es. ¿Y de qué manera impactó, digamos, Sendai en Argentina? ¿Hubo algún impacto directo que se pueda llegar a ver a nivel? Sí, yo creo que, digamos, a mí me parece que el impacto más importante lo tuvo con la creación del SINAGIR, digamos, el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo. Creo que es un resultado que se mira mucho en Sendai. Tal vez por supuesto el SINAGIR necesita ajustes, tal vez no está funcionando en todos los sentidos de la mejor manera y tendría que tener un poco más de participación de lo que es la sociedad civil, porque en realidad se le da mucha prioridad a lo que son los organismos del Estado y poca a la sociedad civil. Creo que tiene que haber una compensación ahí, porque muchas veces también es la sociedad civil la primera que actúa y la primera que responde. Es decir, si el ciudadano no está en condiciones de saber qué tiene que hacer, hasta que llega digamos la atención de la emergencia, hay un par de pasos que ya están cumplidos. Entonces podría cumplirlo una población bien entrenada y bien y eso lo suele hacer la sociedad civil. Es más convocante en ese punto. Pero yo creo que el SINAGIR es el elemento más, digamos, logrando un buen ejercicio y un buen trabajo, es un elemento importante de tomar conciencia. Y después
Bueno, la cuestión receptada por las universidades, si bien, digamos, por ejemplo, hay un curso de muchos años que es el de la Universidad de El Salvador, si bien está ahí recogido, no solamente está en El Salvador, hoy está en El Salvador, está en la UNTREF, hay varios universidades que están trabajando en este tema activamente, y bueno, el UFA y demás que están trabajando muy activamente en el tema de... Sí, la formación de nuevos profesionales, exactamente, ¿no? Porque por ahí se tiene que, digamos, esa visión de lo que venimos hablando, sí, de formar o quien está a cargo de la gestión de riesgos es un experto en respuesta, ¿no? Entonces un bombero normalmente sí, es lo sí, que ponen y de alguna manera esto es mucho más superador, ¿no? O sea, tener esta gestión integral de riesgo de desastre. Sí, por ahí capaz que llama la atención que la ley del SINAGIR, la 27287, es una ley de adhesión, ¿no? No sé si es normal o es común que pase eso. Bueno, o sea, cada provincia elige o no estar en el sistema. Así es. Y lo que pasa es que hay, vos sabés que la Constitución funciona con digamos, delegaciones que le hicieron las provincias al gobierno nacional. Claro. Entonces hay algunos temas que las provincias no se los delegaron todavía, y por eso vos fijate que en algunas provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, todavía se sigue llamando defensa civil. Defensa civil, cuando en la mayoría la nación ya es protección y ahora es Secretaría de Gestión Integral del Riesgo. Ha habido una evolución a nivel de la nación, pero no fue receptado esto en todas las provincias, y tienen esa autonomía todavía, y por eso tienen que adherir. Claro. Es medio como también como las leyes de tránsito, ese tipo de cuestiones, claro. Viste que tiene que haber adhesiones. Lo lamentable es que, bueno, no haya por así decirlo, un impulso más fuerte sobre la necesidad de hacer este tipo digamos, de aprobar estas leyes para que puedan ser aplicadas en todos lados. Y esto lo que nos da como resultado es que si vos mirás Centroamérica, por ejemplo, hay un desastre y vos sabés siempre quién tiene que actuar. Claro. Y vos acá en Argentina vos no sabés quién tiene que actuar. Es decir, yo lo veo porque a veces me han llamado periodistas y más para preguntarme a quién llamo, qué tiene que hacer o cosas por el estilo. Bueno, ese es el tipo, el no saber quién es la cara visible. Claro. Digamos, yo no quiero dar algún nombre, pero digamos, si uno tiene un accidente y sabe que hay el SAME tiene que actuar, sabe a quién llama. Claro, exactamente. Y ahí estará, claro. Y sin embargo, muchas veces no se sabe cuando hay una inundación, a quién tengo que llamar. Claro. Cuando hay una cosa como ha ocurrido ahora en La Matanza o ese tipo de cuestiones, ¿a quién hay que llamar? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que tiene que haber claridad en eso porque, digamos, la emergencia necesita una respuesta inmediata. Pero además para que desde el SINAGIR no se contente con la respuesta, porque esta sería una de las cosas, sino que realmente pueda incidir en las políticas de planificación de las distintas áreas de gobierno para ver cómo va a ser la infraestructura, cómo va a ser esto. Acá sabemos que ha habido los casos de Santa Fe, la inundación de Santa Fe y la inundación de La Plata, son dos inundaciones muy claras con problemas de planificación. Es decir, el error fue humano, no hay dudas en eso, y de hecho lo vemos ahora. Es decir, en La Plata, digamos, lo que fue el incendio del 2013, la misma cantidad de lluvia cayó en el 2019 y sin embargo no se inundó La Plata. Claro. Quiere decir que había problemas de infraestructura para resolver y eran, no sé si fácilmente, pero se podían resolver. Estaban identificados. No estaban identificados. Claro. Y eso es lo que hay que hacer. Claro. El Rosario fue otra cosa. Santa Fe ha tenido un crecimiento enorme en el tema de esto. ¿Por qué? Porque sufrió dos grandes inundaciones, muertos, gran cantidad de muertos. Hoy en día Rosario se inunda, Santa Fe, no, la ciudad de Santa Fe se inunda, y la tenés evacuada, digamos, el agua evacuada en menos de 8 horas, 9 horas, y no tenés riesgo con la población, no se te muere más nadie. Entonces, esto quiere decir que pueden hacerse políticas, y no hay que esperar que lo haga aisladamente una ciudad que tuvo un evento dañoso, sino que lo ideal sería que se pueda hacer desde el gobierno, pudieran incidir, digamos, con estos ejemplos buenos para que se reproduzcan en todos lados y se planifique debidamente. Sí, normalmente un poco es esto, la percepción del riesgo, ¿no? En aquellas personas que están más expuestas o lo sufrieron es mucho más sensible a ello y no quieren, digamos, que vuelva a repetirse. Por ahí alguien que está alejado, por eso también los riesgos van cambiando y pueden aparecer nuevos riesgos que antes no los teníamos. Sí. Y no es la primera vez que a partir de un evento adverso sea un punto de inflexión. Un antes y un después, ¿no? Eso, absolutamente. Eso a nivel mundial, me imagino. Lo bueno sería que tomemos la madurez suficiente como para no esperar que el evento ocurra para poder tomar decisiones. Lo ideal sería que... ¿Por qué? Porque cuando el evento ocurre, hay muchísima gente que sufre y los más vulnerables son los que más sufren, digamos. Los pobres, los chicos, los ancianos son los que más sufren. Sí, sí. Entonces, ese tema, y no solamente de vulnerables, yo
he trabajado un par de temas que hay gente que es vulnerable y hay gente que son vulnerabilizados. Es decir, que hay algunos que no tienen segunda opción. Porque vos me decís, bueno, perfecto, no, mudate de ahí que ese barrio se inunda. Sí, pero ¿a dónde me voy a ir? Claro. Es decir, no tengo segunda opción. Entonces, bueno, ese es el tema. Ese ya es una persona que es vulnerabilizado, porque no le estás dando una segunda opción. No tiene una segunda oportunidad para salir de esa situación riesgosa en la que está. Entonces, estas son las cosas que hay que comprender. Y además lo importante también que apunta Sendai es que de fortalecer justamente al nivel de las plataformas municipales, ¿no? Que eso en realidad sería lo que... Sí. Tienen que fortalecer, sino esperar a que venga la ayuda de la provincia o de nación, sino que cuanto más trabajemos de ahí, mucho más, ¿no? Exactamente. Sendai lo que propone es que se trabaje mucho desde lo local, como se llama, y que desde ahí venga, crezcan las cosas. En realidad, la Plataforma Nacional Argentina no funcionó muy bien. La Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres tuvo sus vaivenes, hubo periodos que funcionó bien, periodos que no funcionó bien, y depende mucho de las internas de gobierno. Esto es lo malo de la institucionalización, es cuando no son precarias, que después depende de las internas de los gobiernos. Y en ese sentido sería bueno que crezca a nivel municipal fuertemente una conciencia sobre cuáles son los riesgos que se sufren en su zona, en su área, y de qué manera se pueden resolver, y en base a eso trabajar e incluso pedir si necesita apoyos externos para eso. Claro. Sí, bueno, importante entonces, podemos, para ir finalizando, que ha impactado en forma positiva, porque había habido también otros intentos, lo que se conocía por el CIFEM en su momento, claro, ¿no? Y creo que de alguna manera de que haya una ley que ayuda en la reglamentación de la ley también, que uno se da cuenta que es una política pública, ¿no? Que haya ese interés de que haya, digamos, esta ley. ¿Cuántas veces hemos estado, no sé, en lo que es higiene y seguridad laboral? La ley 19.587 del año 72 y el reglamento es en el año 79, o sea, tuvo casi 10 años sin reglamentar. Esto de alguna manera que en un año de diferencia tengamos una ley, bueno, es un adelanto importante, ¿no? Yo creo que es muy importante, sí, más allá de que es perfectible, lógicamente, pero digamos, es un paso muy importante. Y a medida que logremos una institucionalización del tema, esto va a ir creciendo y mejorando seguramente. Y bueno, de alguna manera acá desde el programa lo que estamos haciendo es evangelizando, ¿no? Que se dé a conocer todo esto, que de alguna manera sacar esos mitos que las emergencias nada más que ir responder, sino que es todo un proceso importante. Bueno, ya llegamos al final del programa, más rápido. Me pasó. Realmente te agradezco. Vas a estar viendo en otro programa seguramente, y es linda, bueno, esta visión desde lo internacional, ¿no? Y también desde esto de la creación de un sistema, ¿no? De un sistema que trabajen en forma coordinada, que no es nada fácil. Así que bueno, nuevamente gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y con ustedes nos vemos en el próximo programa de Interfase. Muchas gracias.